se va a incorporar a quien va a efectuar la conferencia de cierre de estas primeras jornadas acerca de la reinserción de la Argentina en el mundo. La convocamos entonces a la señora subsecretaria de Asuntos Globales, la licenciada Paola Di Chiaro, a quien recibimos con este aplauso, y la convocamos entonces a incorporarse al escenario para hacer la conferencia de clausura. Bueno, muchas gracias a la Universidad Austral realmente por la organización de esta actividad. Yo pensaba cuando veía el programa de estas dos jornadas, creo que es un lujo la calidad de los expositores que han tenido. Me parece que para los que venimos trabajando en esta disciplina hace un montón de tiempo, haber reunido en 2 días a un montón de expertos y de personas que han estado sentadas en la toma de decisiones y que han marcado muchas veces, ¿no?, el camino y grandes líneas de política exterior y de política de inserción internacional de Argentina. Creo que la verdad lo celebro muchísimo. Sé que es un esfuerzo los que tenemos el doble sombrero. Yo hace mucho tiempo que trabajo en la gestión pública, pero también hace 20 años que soy docente universitaria y sabemos lo que representa, ¿no?, el esfuerzo que representa para una universidad organizar una actividad, de nuevo, ¿no?, con este nivel de expositores. La verdad que felicitaciones a la Universidad Austral por esto. Y pensaba otra cosa también que tiene que ver un poco con la idea de lo que les quiero contar, haciendo un comentario, digamos que vamos a tratar de ser hiperpuntuales porque hoy tenemos, diríamos, creo que un interés vital para la Argentina, que es ver cómo sale el partido en un par de horas, así que prometo, sobre todo para el público masculino, ser puntual en el horario. Pero también pensaba recién y escuchaba un poco el último panel y yo decía, para los que hace muchos años que estamos en esto y fuimos testigos de debates súper enriquecedores sobre la política exterior argentina, sobre la política de inserción internacional, de nuevo, es una doble celebración esto, ¿no?, porque creo que esta es una muestra de que algo está cambiando, que podamos discutir, que podamos generar opiniones sobre cuáles son las mejores líneas de acción para, yo puedo discutir el título de reinserción, pero llámenlo como quieran, inserción inteligente, nueva inserción, reinserción, pero digo, que la agenda de política exterior tenga un debate de estas naturalezas, me parece que es una cuestión que no tenemos que dejar de perder de vista, ¿no?, porque creo que en Argentina una de las consecuencias de quizás la no política fue la ausencia de debates y me parece que estos espacios y nosotros, y aquí sí hablo desde el gobierno, donde realmente fomentamos, porque creo que esto nos enriquece, porque de nuevo, viendo quiénes eran los expositores, nosotros a muchos de ustedes los escuchamos, a muchos de ustedes los leemos y tomamos la experiencia y las ideas que tienen. Entonces creo que esto es lo que hace a que podamos tener la política de inserción más rica que, digamos, a partir del diálogo, de la apertura, de escuchar, ¿no? Entonces me parece que estas dos primeras cuestiones creo que son importantes para hacer este cierre. Sé que se dijeron, porque me fueron contando cómo fueron estos 2 días de debates y tengo algunas de las cuestiones que ya se trabajaron. Un comentario, veo gente joven y me parece que estos 2 primeros comentarios creo que son muy importantes y acá me sale el capítulo docente. Creo que a veces cuando somos jóvenes, cuando son jóvenes, y esto se lo digo a mis alumnos, quizás no dimensionan la oportunidad de haber escuchado a gente que realmente tuvo el expertise, la experiencia y tiene una opinión súper valiosa sobre un montón de temas que nos enriquecen. Digo, me parece que esto también a la universidad es muy bueno. Yo trabajo en la UBA hace un montón de tiempo y siempre fomento que mis alumnos vayan al CARI, que se muevan en el mundo de las ideas, porque creo que esto es lo que tenemos que promover. Bueno, para ir a las 4 o 5 ideas que me parece que son importantes, sé que se hizo un balance. Tuvieron en la apertura tanto al embajador Slaubinen como a Foradori, que creo que pudieron hacerles un panorama de cómo llegamos al gobierno, cuáles eran los desafíos, cuál era la herencia y cuáles fueron las primeras acciones o por lo menos los primeros pasos que dimos. Yo quizás quisiera empezar
a mí me parece que hay una cuestión que es muy importante, que es desde dónde pensamos la política de inserción internacional en esta administración. Y cuando digo desde dónde pensamos, lo digo incluso desde la campaña. Yo creo que si ven cuáles eran las premisas que planteaba el presidente cuando era candidato, muchas de ellas después fueron las que tratamos, con algunos avances, con algunas con más dificultades, pero tratamos de llevar a la práctica. Y creo que partíamos, y me parece que esto, sé que es una cuestión que tangencialmente se trató en distintos paneles, pero creo que partimos de una premisa que me parece que es importante entender. Y es que para esta administración el mundo es una oportunidad, no una amenaza, ¿sí? Esta es una definición política, es una convicción que marca digamos, un cimiento de nuestra política exterior. ¿Por qué? Porque entendemos que el mundo es la oportunidad para qué, y acá me parece que es la otra parte, ¿no? ¿Qué es una oportunidad? Es una convicción, ahora vamos a ver por qué. Pero el para qué es para poder cumplir con los objetivos que nos planteamos en términos internos. Partimos de la premisa de que uno de los objetivos de gobierno era reducir la pobreza. Entendemos que no podemos reducir la pobreza si no generamos inversiones que generen trabajo, si no generamos mayor comercio con el mundo. Entonces, desde este lugar entendemos que la política exterior constituye un elemento central para nuestra política nacional, ¿sí? Y esto me parece que es después podemos, y ahora vamos a ir trabajando con algunas de los lineamientos de política de inserción internacional, pero creo que esto es la base, ¿no? ¿Cómo pensamos el mundo como una oportunidad? ¿Para qué? Para poder, después vamos a darle un montón de giros a esto y de matices, ¿no? Pero básicamente es una oportunidad para que podamos generar mayor desarrollo, mayor crecimiento y, en definitiva, para poder reducir la pobreza. Nosotros, y esto me parece que tiene que ver con una segunda cuestión que también sé que con algunos ejemplos y en algunos de los paneles se trabajó. Nosotros creemos que la política exterior desde este punto de vista, y en el último panel algo se dijo, justamente porque partimos de esta idea, creemos en el pragmatismo, ¿sí? de la política internacional. Y acá vamos a ver que obviamente que va a haber matices, porque una política exterior pragmática también se basa en intereses, se basa en valores, digamos, nosotros sabemos desde dónde nos posicionamos internacionalmente. Pero ¿qué es lo que digo cuando digo una política exterior pragmática? Una política que tenga resultados concretos. Y quizás acá también hay una diferencia, así como, no quiero hablar de la herencia, no quiero hablar de los cambios o de las rupturas, me gusta más hablar de destacar las continuidades y de manejar los cambios de rumbo, ¿no? Pero creo que acá también hay una cuestión donde la política exterior dejó de ser una cuestión de retórica, una cuestión de grandes discursos y pocos resultados concretos. Ahora vamos a ver un poquito algunas cosas pero me parece que hay 2 o 3 ideas que son en las que nos enmarcamos para ir a esas líneas de acción. Una política que genere resultados concretos y una política que también sincere relaciones, ¿no? Nosotros usamos mucho esto de sincerar. Y sincerar tiene que ver con esto del pragmatismo. Tiene que ver que la relación con Brasil es estratégica. Nadie lo discute, pero es estratégica en tanto y en cuanto tengamos resultados concretos en nuestra integración, en nuestro comercio, que esto se traduzca en una agenda concreta. Y muchas veces el sinceramiento también tiene que ver con ponernos metas claras, no grandes, objetivos que después quedan en las palabras, ¿no? Entonces, el sinceramiento de las relaciones, ahora vamos a ir viendo con algunos ejemplos, también fue una de las cuestiones que nosotros creemos que es como hay que encarar la política de inserción internacional. Y después, como cuestión general, nosotros me parece que, y acá llegamos a cómo llegamos el 10 de diciembre, no solo veníamos con estas ideas del mundo como una oportunidad, sino que también nos encontramos con un mundo
donde veían a la Argentina con una necesidad muy grande de que vuelva a ocupar el lugar que nunca debió haber perdido, ¿no? Entonces nosotros siempre ahora ya con un poco de meses transcurridos, siempre hacemos este comentario de que esa combinación fue explosiva, ¿no? La combinación de nosotros salir a buscar el mundo, a comernos el mundo, y el mundo con una expectativa sobre lo que Argentina, las capacidades, las credenciales que Argentina tenía, ¿no? Y esto generó que en los 3 primeros meses tuviéramos a Renzi, Hollande y Obama en la Casa Rosada, que en estos año y 8 meses el presidente se reuniera con más de 100 líderes del mundo, 30, 26 para ser más preciso, que visitaran Argentina, y digamos, en los distintos reuniones bilaterales, no con todos los que se reunieron en el G20, más de 50 afuera, ¿sí? en el marco de todas las giras que hizo el presidente. Entonces, esto generó en una primera instancia una cuestión de, bueno, ya está, digamos, Argentina está donde nosotros entendíamos, como yo les decía, desde el principio, que era donde Argentina tenía que volver y que ocupar ese lugar. Ahora, y esto es una cuestión que me parece que es importante, por eso me parecían importantes estas premisas, ¿no? Cada una de estas reuniones bilaterales que el presidente tiene vienen acompañadas de una hoja de ruta, vienen acompañadas de convenios que se firman, vienen acompañados de un seguimiento, en algunos casos en las relaciones sobre todo mucho más estratégicas, y vuelvo al caso de Brasil, que es uno de los ejemplos más inmediatos que tenemos. Nosotros tenemos una hoja de ruta donde cada 3 meses se hace una evaluación de las prioridades que se planteó en la reunión entre el presidente Macri y el presidente Temer. E incluso se toman acciones concretas cuando partes de esa... Y de nuevo, digo, me parece que este es el ejemplo que resume un poco de lo que yo les planteaba antes, ¿no? No es declarativo, es real. Esas prioridades tienen que ver con trabas al comercio, esas prioridades tienen que ver con cómo se ponen de acuerdo el SENASA nuestro y el brasileño para levantar las barreras, para que esto genere cuestiones concretas, ¿no? Entonces, y acá vamos a ir a otra de las cuestiones que me parece que son muy importantes para destacar de esta política de inserción internacional. Hay una diplomacia presidencial muy activa, digamos, que esto vino acompañado de este proceso. Muchas veces, en todas estas cuestiones que les planteo, el presidente es un actor protagónico, ¿sí? de la política exterior y de la política de inserción internacional. Un actor que no duda en poner arriba de la mesa todos los temas y discutirlos a niveles presidenciales. Entonces, muchas veces, y nuestros ministros en esto se sienten validados, porque obviamente que hay un trabajo, hay un acortamiento de los procesos, ¿no? Cuando las cuestiones se plantean como una prioridad al más alto nivel político, después genera que muy por abajo sea a veces más fácil, a veces no, obviamente, ¿no? O que a veces comprobemos que lo que pasa es lo contrario. Y vuelvo al ejemplo de Brasil, que es uno de los ejemplos que nos está pasando últimamente, que muchos de los compromisos políticos que se habían alcanzado se traban por las burocracias. Pero bueno, digamos, esa diplomacia presidencial lo que nos permite, digamos, es instalar esta agenda, y ahora voy a matizar el pragmatismo porque creo que hay un componente que es muy importante en nuestra política exterior, pero esta agenda donde realmente la agenda comercial con Estados Unidos es una prioridad y está puesta al más alto nivel político. ¿Por qué? Porque que se destraben los limones es una cosa que tiene un impacto en la economía regional y tiene un impacto en todos estos indicadores que nosotros creemos que son los que van a hacer que Argentina recupere, digamos, que baje los niveles de pobreza y que recupere el nivel de crecimiento. Entonces, esto es, digamos, la política exterior siempre está pensada en estos términos y la diplomacia presidencial es una de las cuestiones más claves, ¿no? Obviamente que después hay un trabajo de seguimiento que hacen todos los ministerios súper activo, porque también es el presidente el que mira si esos compromisos políticos se están cumpliendo a nivel de los ministerios. Yo les decía que cuando nosotros hablamos me parece que hay un concepto que se vincula con esto del pragmatismo. Nosotros necesitábamos, y esto era una cuestión
que como yo les decía, estaba clara desde la campaña, necesitábamos diversificar las relaciones exteriores de Argentina, ¿no? Creíamos que había un conjunto de países con los cuales había digamos, una relación mucho más profunda y había un descuido de un conjunto de países. Y esto es un poco, creo, llegué sobre el final del último panel, que esto es un poco lo que se habló, ¿no? Diversificar no significa descuidar. Diversificar significa entender que podemos tener agendas positivas con diferentes actores. Obviamente, como una de las preguntas que hacían, y es el equilibrio y es el valor que tiene la diplomacia, tratando de encontrar el mejor equilibrio político para generar cuestiones positivas en cada agenda, ¿no? Pero, digo, y acá me parece que los ejemplos vuelven a ser importantes. Nosotros diversificamos sobre la base de valores, muchas veces sobre la base de valores y de este pragmatismo, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos, no voy a hacer referencia a los valores porque sé que lo trabajaron en las jornadas de ayer, obviamente, digo, es indiscutible que Argentina, no solo este gobierno, sino los gobiernos a lo largo de la vuelta a la democracia, se plantean la cuestión de la democracia, de los derechos humanos, de la no proliferación, digamos, como ejes centrales de la política exterior. Ahora, nosotros también sumamos una agenda de cuestiones que son prioritarias en términos de dónde nos posicionamos. Y para nosotros la agenda climática es una prioridad en términos de gobierno. Para nosotros, en este contexto de incertidumbre, en este contexto donde hay un repliegue de algunos actores globales, sé que tuvieron varias discusiones sobre esto, el tema de la vigencia del sistema multilateral de comercio para nosotros también es una bandera y es una lucha que nosotros damos. Y esto se refleja de nuevo, en que podemos tener en este marco de la diversificación de relaciones, obviamente que hubo un trabajo muy fuerte con Europa, un trabajo muy fuerte con Estados Unidos, sin hacer referencia a de dónde veníamos, ¿no? Y todo lo que tuvimos que trabajar para volver a generar confianza. Pero esta diversificación, de nuevo, está sobre la base del pragmatismo y de la defensa de estos valores, ¿no? Yo creo que esto me parece que es muy importante tenerlo presente, porque yo creo que acá hubo rompimos mitos, ¿no? Creo que había mitos de que la agenda exterior de Argentina iba a ser una agenda acorde a la agenda americana, digo, la agenda de Macri, se pensaba en esto. Bueno, nosotros realmente hoy planteamos una agenda de coincidencias, pero también seguimos defendiendo el cambio climático y seguimos defendiendo el sistema multilateral del comercio como cuestiones que a Argentina le importan. Y nos asociamos con los países y defendemos esas banderas en los marcos en que tenemos socios para esto. Y si esto genera una diferencia con algún país, creo que el pragmatismo tiene que ver con esto, tiene que ver con poder tener agendas compartidas y a veces agendas en las que no tenemos coincidencias. Pero esto no significa, y de nuevo vuelvo al principio, esto no significa que no tengamos diálogo, esto no significa que no podamos tener una relación constructiva, esto no significa que no podamos cooperar en un montón de cuestiones que son comunes, ¿no? Pero me parece que esto me parece que es importante porque también había un mito de que, bueno, venía el gobierno de Macri, nos aliábamos con Estados Unidos, con algunos países europeos y rompíamos. Esto es real, digamos, había una preocupación por parte de la Embajada China previa a que nosotros asumiéramos con respecto a cuáles iban a ser la política de Macri frente a los compromisos que había asumido la gestión anterior. Y pasaron 2 años y hoy lo tuvieron al embajador Guelar, donde seguramente, no lo escuché, pero seguramente le contó el estado de avance de todos estos proyectos. Obviamente que hubo una renegociación en algunos casos. ¿Cómo? Pensando en el interés de Argentina, pero políticamente no hay una afectación de las relaciones. Entonces, me parece que este es el esfuerzo en términos de política exterior y en términos de inserción internacional que vinimos haciendo. Quiero, para no excederme en el tiempo, quiero terminar planteando, digo, me quedaron un montón de cuestiones que sé que las conversaron. Para nosotros la presidencia del G20 es una consecuencia de todo esto y es algo que nos sube la vara para seguir trabajando para que Argentina demuestre al mundo
cómo es posible tener un rol de liderazgo en la liga más grande, más alta, ¿no? La reunión de la OMC, el foro, el Davositos que se hizo este año, el foro de inversiones del año pasado. Digo, son todas las muestras, nuestro trabajo en términos de lo que es el ingreso a la OECD, digamos, son todas las muestras del camino, del camino que queremos transitar en esto de recuperar la confianza, en esto de generar credibilidad. Y yo creo que me gustaría terminar pensando en que en instancias como estas, ¿no? Y volver al principio del argumento, creo que están dadas las condiciones para que pensemos una política exterior y una política de inserción internacional de largo plazo para Argentina. Creo que sería uno de los desafíos más grandes que tendríamos como país. Y creo que esto no lo podemos hacer si no involucramos a la academia, a la gente que realmente tiene una trayectoria en cuanto a las ideas sobre esto, si no involucramos al Congreso, si no involucramos a las distintas fuerzas políticas. Digo, creo que el desafío hoy pasa por eso, y lo veo al embajador Petrella. Me acuerdo cuando desde el CARI, hoy venía pensando en esto cuando venía para acá, creo que la falta de debate o esto de la falta de ámbitos de discusión allá por fines de la gestión anterior, generó este grupo Consensos en el CARI, ¿no? donde se discutían un poco cuáles eran los lineamientos para pensar en la política exterior más allá del gobierno que viniera. Y yo cuando venía pensando en la presentación de hoy, digo, creo que sería un ejercicio interesante, y lo recuerdo porque nosotros lo trabajamos, teníamos un rol ahí también, y creo que muchas de estas cuestiones que hoy son realidades eran parte de eso que se discutía y sobre lo cual había consensos, ¿no? Y me parece que lo que no tenemos que perder de vista si queremos tener una política de inserción internacional coherente. A nosotros nos pasa algo hoy que es muy duro y que es muy triste como país, que es que muchas veces sentimos que pese a todo esto que les decía antes, que hay confianza, que hay un gobierno en el que se cree que va a cumplir con la palabra, hay todavía una tradición de... Es difícil, nosotros sentimos que hay cierta preocupación de, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y qué va a pasar? Y digamos, ¿no? Como Argentina se convirtió en un actor en el que no sé si, digamos, nos cuesta mucho construir esa confianza, y creo que construir esa confianza requiere de esto, requiere de la articulación entre la academia, entre los distintos actores políticos, para pensar una política a largo plazo. Me parece que, digamos, en eso nosotros estamos súper abiertos y fomentamos todos estos espacios, y fomentamos en el Congreso también el diálogo, incluso ante cuestiones que no necesariamente requieran pasar por el Congreso, como es la política respecto de Malvinas. Nosotros creemos que son los lugares donde realmente no se puede avanzar si no hay un debate entre todos y un consenso entre todos. Así que bueno, muchas gracias, y de nuevo muchas gracias por la iniciativa. Bueno, me tocó darles la bienvenida y ahora simplemente darles unas palabras de despedida. La verdad que hemos tenido 2 jornadas muy lindas, donde de algún modo como argentinos, como estudiantes, como profesores, como personas interesadas en las cuestiones internacionales, salimos de nuestro ámbito, salimos de nuestra casa y fuimos dando paseos. Nos asomamos al mundo de Latinoamérica, nuestro entorno más cercano, y descubrimos allí nuestros principales aliados, nuestros principales protagonistas de este sueño común, que es la inserción de Argentina en el mundo. Después, con nuestras valijas y con nuestras mochilas, como decía el embajador Petrella, fuimos a Estados Unidos y vimos la situación con todas las novedades que la era Trump trae, cambios a veces más aparentes, cambios más reales, consecuencias que se fueron. Ayer terminamos ese día ya bastante movilizados, pero hoy llegamos y de entrada la relación con la Unión Europea, con todos los trastornos internos y externos del Brexit, de Cataluña, y junto a eso la invitación, ese golpear la puerta de la OCDE y ver cómo está ese proceso, qué consecuencias puede tener para el país, qué desafíos tenemos para los próximos 2 años ser invitados, 4 años para finalmente poder ingresar con suerte. Y a la tarde
nos fuimos muy lejos, nos fuimos hasta China, volviendo a tomar conciencia de este surgimiento de una nueva potencia global y de la complementariedad que tenemos entre lo que nosotros podemos ofrecer y ellos necesitan, ¿no? Y junto a eso, esa diferencia cultural tan importante que hay y que tenemos que ver, de conocer esa realidad a fondo para poder tener una inserción y una negociación con ellos lógica, fundada y mutuamente beneficiosa. La verdad que hace un año que pensábamos en esta actividad, desde el título, desde los expositores, y la verdad que estamos muy contentos en esta primera evaluación, diríamos a boca de urna, de cómo ha salido las jornadas, ¿no? Hemos tenido 33 expositores, la verdad que con profundidad, con amenidad, con exposiciones muy bien preparadas, ¿no? La verdad que estamos por eso muy contentos. Y pensamos que desde la academia hemos hecho esa contribución a lineamientos generales de esta política, que como toda política tiene que tener racionalidad, tiene que tener flexibilidad, pero tiene que tener lucidez. Y pienso que las reflexiones que hemos hecho, las experiencias que han volcado los expertos, las teleconferencias que hemos tenido también nos han dado elementos para brindar o cumplir esa función que como Escuela de Gobierno nosotros tenemos. No me queda más que agradecer a los organizadores, a los expositores y a ustedes que han aguantado hasta el final 2 días de intensas jornadas y decirle que aspiramos a que todos los años, una vez al año, tengamos oportunidades de volver a pensar a la estrategia del país. A lo mejor recorriendo estos 4 lugares que hemos visto hoy, u otros temas, u otra agenda, de acuerdo a lo que cada momento pida. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado estos 2 días. Gracias.